El cáncer es una enfermedad que cualquier persona puede padecer sin importar la edad. Tratándose de niños, niñas y adolescentes, son las leucemias la principal causa de mortalidad en pacientes de entre 5 y 14 años. Sin embargo, también son comunes los linfomas y los tumores del sistema nervioso central. Desafortunadamente, un alto porcentaje de los casos se diagnostican en etapas avanzadas, lo que incrementa considerablemente el tiempo del tratamiento y las complicaciones. Un gran problema del cáncer pediátrico es que no es sencillo detectarlo, ya que se manifiesta con síntomas que son comunes en muchas otras enfermedades. Por eso, los padres deben estar alerta para identificar señales relacionadas con este padecimiento. Cuando el cáncer infantil se detecta oportunamente, se aumenta de manera importante el que los niños puedan curarse. Según los especialistas, se estima que cada niño que sobrevive al cáncer vive hasta 70 años más de vida productiva. Hoy, te diremos por qué el diagnóstico temprano y la conciencia social son prioridad para que los niños reciban tratamiento y puedan curarse de cáncer. ¿Cómo están? Bienvenidos a Diálogos en Confianza. El día de hoy tenemos un tema del cual probablemente no nos guste hablar, pero es necesario que hablemos. Siempre que hablemos de cáncer es un tema escabroso, a veces difícil, pero como hemos visto en otros programas, mientras más información tengamos es un arma para nosotros. Y hablar de cáncer infantil, por todo lo que esto implica, puede que sea más difícil. Pero nos vamos a dar cuenta a lo largo del programa que el retraso en el diagnóstico tiene un impacto en la vida de todos los pacientes con cáncer, al igual que en los adultos. Pero muchas veces no conocemos los focos rojos que nos alertan que a lo mejor está pasando algo con los niños. Entonces vamos a aprender hoy cuáles son los cánceres más comunes en niños, cómo darnos cuenta, cuáles son los tratamientos y cuál es la expectativa de vida para que no estén muy tristes desde el tema que tenemos el día de hoy. Ya escuchamos ahorita en la introducción que tienen una sobrevida de hasta 70 años. Entonces vamos a ver cómo podemos mejorar esto. Y está conmigo, como todos los lunes, Oscar. ¿Cómo estás? ¿Cómo ves el tema? Pues importantísimo. ¿Cómo estás, mi querido Pepe? Me da mucho gusto saludarte, igualmente a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. Yo creo que es un tema de vital importancia, en donde además, mientras más información, como bien decías en un principio, tengamos, pues entonces el pronóstico será mucho mejor. Desde luego, la detección oportuna y el tratamiento adecuado. Entonces, pues sí, doloroso, pero yo creo que ninguna enfermedad es fácil en realidad. Entonces, tener la información, pues es lo que más nos puede ayudar para darle entonces a nuestras hijas, a nuestros hijos, la mejor calidad de vida posible, desde luego. Entonces recuerden que las redes sociales están precisamente eso, para que nos manden sus preguntas y aquí en la voz de nuestras y nuestros especialistas pues estarán respondiéndose precisamente a todas estas inquietudes. Estamos en Twitter, estamos en Facebook tenemos el Facebook Live, allí se pueden conectar, ver el programa en vivo y mandarnos desde luego todas sus preguntas. También lo pueden ver en la siguiente dirección, www.canal11.mx/diálogos. Está abierta también la línea telefónica y el número para comunicarse es el 51 66 40 00. Saludo con mucho gusto nuevamente a nuestras amigas y compañeras Aistiel Caneda y Alía Vadillo. Ellas son las intérpretes en la lengua de señas mexicana y nos acompañan desde hoy nuevamente. Qué bueno, bienvenidas. Sí, bienvenidas de nuevo. Y desde luego pues le damos la bienvenida a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y a quienes nos pueden seguir también a través de la señal internacional de Canal 11. Recuerden que estamos abiertos a todas sus preguntas y si no salen a lo largo de la plática, las vamos a contestar en el último bloque. Pero antes de que les presente a nuestros especialistas, vamos a ver esta cápsula que nos da un panorama general del cáncer infantil. El cáncer infantil en México tiene un panorama con tendencia al incremento debido a el mayor número de unidades acreditadas para el tratamiento. La incidencia ha ido incrementando gradualmente con el paso de los años. Los tipos de cáncer más común que existen reportados en la base de datos del Seguro Popular relacionados con la Secretaría de Salud son, en primer lugar, las leucemias agudas linfoblásticas y las leucemias agudas mieloides.
seguida de los linfomas como segundo lugar, y en tercer lugar es variable y va a depender de acuerdo al centro hospitalario, pero los tumores del sistema nervioso central constituyen la tercera causa de cáncer en la edad pediátrica. En realidad, las causas del cáncer en la edad pediátrica no están bien establecidas. Aunque se sabe que es una enfermedad genética, no todos los niños que tienen cáncer tienen esta alteración genética o algún factor genético relacionado. La etiología que se tiene es que existen algunas alteraciones relacionadas en el sistema de vigilancia del sistema inmune que favorece que las mutaciones que presentamos como personas a diario no sean corregidas por nuestro propio organismo, y esto hace que exista un crecimiento de esas células anormales y que predominen en algún momento, puedan replicarse, expandirse y dar lugar al cáncer como tal. En el Hospital Infantil de México, pacientes con diagnóstico certero de cáncer son en promedio 250 a 300 al año, de los cuales las leucemias agudas, juntando mieloides y linfoblásticas, son aproximadamente 100 casos. Nosotros, como les mencioné, los tumores del sistema nervioso central son la segunda causa aquí en el hospital, y tendríamos los linfomas como la tercera causa de cáncer, tal vez a la par con tumores que no están considerados como los más frecuentes en la literatura internacional. En este caso, retinoblastoma ocuparía una incidencia igual alta en nuestro hospital, y nosotros somos un hospital de referencia para tumores hepáticos. En realidad, esos tres mencionados al final, linfomas, retinoblastomas y tumores hepáticos, constituirían probablemente la tercera causa de referencia y atención en nuestro hospital, aquí en el Hospital Infantil de México. Los hospitales de tercer nivel, que cuentan con toda la infraestructura y todos los servicios, pues efectivamente son los que van a tener la mejor supervivencia en cuanto al tratamiento de los pacientes, y aquellos en los cuales pues prácticamente no se cuenta con toda la infraestructura van a ser aquellos que menos beneficien a los niños. Creo que la parte más importante es uniformar, que el tratamiento sea igual en todo el país para los niños. La mortalidad depende a veces de las condiciones en las cuales se tiene el acceso al tratamiento. Vamos a presentarles a los especialistas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, la doctora Alejandra García Velázquez. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. La doctora es oncóloga pediatra adscrita al Hospital Regional 1 de Octubre del ISSSTE y es coordinadora de enseñanza de la Agrupación Mexicana Oncohematológica Pediátrica. Nos acompaña también la doctora Marta Zapata Tarrés. Bienvenida. Gracias. La doctora me acaba de recordar que fue mi interna hace demasiados años, entonces mejor no acordarnos. Oncóloga pediatra y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, presidenta de la Agrupación Mexicana de Oncohematología Pediátrica, AMOP. El doctor Eduardo Baños Rodríguez, bienvenido, doctor. Muchas gracias. Oncólogo pediatra del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE y director de campaña de diagnóstico oportuno de la Agrupación Mexicana de Oncohematología Pediátrica. Y el doctor Luis Enrique Juárez Villegas, jefe del Departamento de Hemato-Oncología del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, de la Secretaría de Salud. Doctores, gracias por estar aquí con nosotros, sobre todo con este tema tan difícil. ¿Cómo es la prevalencia del cáncer infantil en nuestro país? Quien quiera. Bueno, en México se diagnostican aproximadamente entre 5,000 y 6,000 casos nuevos, pero si lo hablamos de forma global, se diagnostican al año aproximadamente. De forma mundial, son 12 millones de casos de todo el cáncer, del cual el cáncer en pediatría específicamente va a representar el 3%. Si bien tiene una baja prevalencia en forma mundial, es algo que también impacta mucho en la vida de los... ¿Desde qué edad, en todos los aspectos, podemos decir que es edad pediátrica? ¿Abajo de los 18 años? Abajo de los 18 años, sí, y podemos dividirlos como por grupos entre 0 a 14 años para hablar desde el punto de vista de epidemiología, y en pacientes de 15 a 18 también, depende. Hablando de cáncer infantil, como abrí la conversación diciendo que no estamos muy acostumbrados, la gente se siente incómoda. Ustedes están acostumbrados a lidiar con familiares de gente que tiene, de chicos que tienen cáncer. ¿Cómo es la información? ¿Se da información adecuada? O evidentemente la médica sí, pero en la población general, ¿qué tanto conciencia tienen del cáncer infantil? Los familiares, una vez que conocen, ellos sabían que existía la posibilidad, porque obviamente después, como vamos a ver en los testimonios que tenemos grabados, los padres inclusive conocen muchísimo de la enfermedad ya que ocurre. Pero ¿cómo estamos en información general? La información que tenemos como población general es limitada, es poca. Y como lo mencionó Eduardo, el cáncer en los niños es poco frecuente.
Hay otras enfermedades que son más comunes, enfermedades infecciosas, malformaciones al momento del nacimiento, y el cáncer no es algo tan común. Entonces, como población general no lo tenemos en cuenta. Y lo importante aquí, lo que tratamos de hacer, es que se piense que el niño puede tener este diagnóstico, como vamos a ver más adelante, de acuerdo a ciertas características que puede presentar el niño. Pero en general el conocimiento en la población es poco, es limitado. Sí, otra cosa importante es que desafortunadamente, creo que eso pasa en adultos y en niños. O sea, la información a la que tenemos acceso muchas veces pues es información falsa, ¿no? Películas, telenovelas, programas así como alarmistas. Entonces, finalmente eso se traduce en que si uno tiene, no sé, alguna oportunidad de tener información a lo mejor verídica, pues uno la rechaza casi de raíz, ¿no? Entonces, eso también para nosotros es complicado, porque incluso no solamente la población general, sino a veces los mismos médicos, pediatras, médicos generales, rechazan este tema porque pues no es un tema agradable, ¿no? Por todo el estigma que tuvo hace algunos años de que el cáncer pues era casi sinónimo de muerte, y afortunadamente en las últimas décadas pues esto se ha transformado completamente y pues la posibilidad de curación, como veíamos en la cápsula inicial, pues es muy alto, ¿no? Eso creo que es una cosa importante porque sí hay que romper estigmas. Normalmente oyes la palabra cáncer, inmediatamente lo asocias con muerte y estamos viendo que en niños hay una sobrevida muy elevada. ¿De qué depende la sobrevida? Depende mucho del tipo de cáncer que estemos hablando, del momento, el estadio. Todos los cánceres que vemos en pediatría tienen alguna estadificación. Entonces, bueno, depende en el momento en el que estamos encontrando al paciente, las posibilidades que tiene de curarse. Y siempre decimos aquí prácticamente todos los lunes con todas las enfermedades, mientras más temprano se diagnostique una enfermedad, es mucho mejor el tratamiento independiente de la enfermedad. ¿Qué sucede específicamente con el cáncer para que la gente sepa si no se diagnostica a tiempo? El cáncer no se queda ahí estacionado. ¿Qué pasa? El cáncer es una enfermedad que invariablemente lleva a la muerte. O sea, eso sí es verdad. A diferencia a lo mejor de algunas enfermedades infecciosas o algunas enfermedades en las cuales los propios mecanismos biológicos del cuerpo a veces nos ayudan y la resuelven, ¿no? A lo mejor si nos da gripa y no tomamos algún medicamento, pues nos curamos. Sin embargo, el cáncer, si no se detecta, pues invariablemente va a avanzar. Entonces, eso es algo que, pues hagamos dietas, tomemos sustancias, lo que sea, no lo va a evitar. Entonces, por eso es muy importante estar como pendientes, o sea, tampoco asustados, pero sí atender a los niños pues cuando tienen algún síntoma, etcétera, porque como dice Alejandra, es básico para poder detectar en etapas tempranas y no someter a los niños a tratamientos agresivos, no sé, amputaciones o tratamientos que luego, pues, aunque a lo mejor te cures, pero van a repercutir en el futuro. Yo quiero hacerle una pregunta al público porque se me acaba de ocurrir algo. Levanten la mano los que sepan qué es cáncer, que pudieran dar una definición de lo que es cáncer. ¿Quién podría dar una definición? 1, 2 personas. Entonces, y esto refleja a la gente que nos está viendo, entonces voy a regresarme un poquito porque me gustaría que todo el mundo que nos está viendo entienda qué es cáncer. ¿Cómo podemos definir el cáncer? Bueno, el cáncer es una enfermedad que tiene un componente, una base genética, que va a ocasionar que haya alteraciones en la formación de las células y en la proliferación de las células, en su crecimiento y en su división. Entonces, en algún momento de la vida del niño, alguna célula que ya venía con alguna información dañada y que recibe algún otro impacto en el ambiente, como infecciones, radiación o muchas otras cosas, hacen que esa célula se manifieste esa alteración que ya tenía y entonces empieza a crecer como deforme, mal, y empieza a proliferar, a crecer y a multiplicarse mucho. Ok, les los voy a tratar de poner de una manera que nos quede perfectamente claro. Hagan de cuenta que nosotros queremos construir una casita. Entonces yo tengo tubería, tengo cables de electricidad, tengo ladrillos y en orden el arquitecto va poniendo las cosas como deben de ser para hacer los cuartos, la cocina, etcétera, y sigue un orden. Construimos los cimientos, luego echamos más cemento, construimos las paredes, etcétera. ¿Qué pasa en el cáncer? Que son células que están creciendo y están construyendo un órgano y se está renovando continuamente. No hay control por el arquitecto, entonces aventamos los cables, no importa cómo cayeron, aventamos la tubería, echamos más cemento encima, aventamos ladrillos, se va haciendo una masa muy grande y sigue creciendo, que si seguimos aventando todos los materiales encima, va a invadir las casas de junto. Esto es lo que es un cáncer, un crecimiento desorganizado que va a ir destruyendo la arquitectura normal y por eso va invadiendo. Es que yo creo que es bien importante que conozcamos qué es para que partamos de eso. Sí, doctor. Claro.
Y aquí algo que podemos agregar es que esto se perpetúa, es continuo, constante. O sea, no se detiene. Si en este ejemplo de la casa se acaban los materiales, pues hasta ahí llegamos y invadimos cierto lugar. Aquí no, aquí es inmortal. El proceso es constante si es que no se detiene a través de lo que nosotros sabemos hacer. Esto es muy importante para que partamos todos desde la misma base, porque cuando hablemos más adelante de tratamientos, sepamos qué es lo que hacen los tratamientos para detener el crecimiento anormal de estas células. ¿En nuestro país está distribuido de alguna manera el cáncer por zonas o es igual en todos lados? Bueno, hay algunos estados que tienen una mayor incidencia de cáncer. Se ha visto Estado de México, Ciudad de México, Veracruz. Son como los que tienen una mayor prevalencia de cáncer. ¿Por? No se ha determinado específicamente la causa por qué estos estados tienen una mayor prevalencia, pero, por ejemplo, en estados de Veracruz pues tenemos muchos factores de riesgo que puede haber, ¿no? Está en todo lo que es la industria petroquímica, lo que también puede ser considerado como un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer. Ok. Oscar, ¿cómo va la gente? ¿Ya nos dice algo? Ya tenemos algunos comentarios y algunas preguntas. Por ejemplo, Gloria González nos manda saludos desde Ciudad Obregón, en Sonora, en el Valle del Yaqui, llamado el Valle de la Muerte. Les agradezco el tema y su punto de vista sobre la influencia de los productos que aquí enfrentamos. Por ejemplo, agroquímicos, muy a propósito de lo que se está mencionando. Tuve una compañera en mi infancia con leucemia, al parecer, y desgraciadamente falleció en el pueblo de Yaqui, Sonora. Por otro lado, María Vigo nos dice, mi nieta fue operada hace 2 años en La Raza. Fue una reducción de bordes de nevo penetrante profundo compuesto de unión dermoepitradermicón con displasia de alto grado con márgenes laterales profundos con lesión inmunohistoquímica, SOX10, MART-BCL2 y proteína P16. Positivo en toda la extensión. Lesión K167, 15%, determina tumor melanocítico, cistoide atípico. Le más deja explicar lo que nos acabas de decir. Es un tumor que se llama un melanoma, es un tumor de piel y ahorita regresamos a que nos aclaren un poquito de esto. No se vayan, vamos a un corte, regresamos. Pues me llamo Juana Hernández Álvarez, soy mamá de Alondra Martínez Hernández. Alondra tiene 12 años, 5 meses y tiene leucemia linfoblástica aguda. Empezó a dolerle una rodilla en octubre del 2016. Pues empezamos a frecuentar doctores y no nos daban un diagnóstico. Y el 31 de enero del 2017 la diagnosticaron aquí en este hospital. Le hicieron laboratorios de sangre, placas, porque le dolían ya para enero le dolían todas las articulaciones. Le hicieron placas y un aspirado de médula ósea. En febrero empezamos con quimioterapias. Hasta la fecha está con quimioterapias. Va en la semana 59 de 120. Para mí lo más difícil es verla que se pone mal, como efecto de las quimioterapias. Sí, a veces sí. Pues fiebre y neutropenia, ha tenido mucositis en su boca. Aquí en el hospital toma clases, pues ya va mejor, va bien. Ha sido difícil, pero pues va bien. Mi sueño es que mi hija esté bien. Pues nosotros les mandamos las mejores vibras de parte de todo el equipo de Diálogos en Confianza. Esperemos que sí esté muy bien y hay que ver cómo va para que nos platiquen más adelante. Oscar, en cuanto a la llamada que nos quedamos, es una chica, no sabemos qué edad tiene, pero tiene un melanoma. Un melanoma es un tumor que es poco frecuente en la infancia y es un tumor de piel. Ya lo resecaron, pero como no sabemos qué más tratamiento le hayan hecho, si le dieron quimio, qué más se haya hecho, ¿qué puede pasar? Pues nada más estar en vigilancia con su oncólogo. Pero tenías otra llamada, Oscar. Sí, y al final pregunta ella misma, ¿qué tanto riesgo tiene de desarrollar algo más con el paso del tiempo? Que creo que es una duda también muy común en la población. Y hay otro testimonio y una pregunta que creo que ayuda mucho al principio. Aide nos comparte, yo tuve gemelos, los cuales al parecer murieron por cáncer en la cabeza. Dice, no nos dimos cuenta a tiempo, por cada vez que llevamos a los niños al doctor con calentura e inicio de enfermedades o infecciones en la garganta, nos mandaron a hacer unos estudios, solo nos daban
así pone Amoroso y Paseamol. Aquí en México, la verdad es que en el seguro no les importó. Murieron uno de ellos a los 10 meses, el otro al año y medio, y se supone que por tumores cancerosos, pero nunca supe en sí, porque primero le dieron convulsiones y en minutos llegó la muerte. No le hicieron estudios hasta que checaron al otro de los gemelos y ese diagnóstico le dieron, aunque lo operaron cuando no estaba vivo. Está algo confuso un poco el mensaje. Yo me imagino que han de haber, si murieron, le han de haber hecho una autopsia y les dieron un diagnóstico. Lo sentimos muchísimo, Supongo. es un caso evidentemente trágico y ahorita vamos a hablar de los factores de riesgo y de los síntomas, los doctores nos van a comentar para que estemos bien pendientes e insistamos. Y es que justo es el comentario o pregunta que hace Perla Villa, que dice, bueno, ¿y cómo te puedes dar cuenta que un niño tiene cáncer? ¿Cuáles serían los síntomas que no debemos dejar pasar? Porque este es lo que decías tú desde un principio, ¿no? Cuando se detecta, muchas veces pues ya está avanzado, entonces... Vamos a ver esta cápsula sobre los signos de alarma y vamos a regresar a que los especialistas nos hablen de ellos. Vamos a verla. Los datos de alarma hablando de leucemias agudas en pediatría son diversos. Si bien la fiebre es, digamos, el motivo de consulta más frecuente en pediatría, ¿cuándo alertarse o cuándo alarmarse cuando un niño tiene fiebre y pudiera haber necesidad de investigar alguna otra cosa? En general hay un conjunto de cosas que debiéramos investigar. Por ejemplo, si un niño tiene fiebre, lo más probable es que tenga una infección. Sin embargo, si ya acudió con su médico y la infección no cede de una forma satisfactoria en una semana, entonces hay que investigar más. Si la fiebre se acompaña de sangrado, puntilleo rojo en la piel, sangrado de la nariz, de las encías o de cualquier parte del cuerpo, fiebre más ganglios que no ceden con el tratamiento que ya le administró su pediatra, o fiebre más crecimiento abdominal, es decir, más el crecimiento del hígado y el vaso, o fiebre más cansancio y palidez, entonces ya la fiebre de ese niño es meritoria de tener un abordaje por un médico especialista. Es importante que los papás sepan que es su médico quien va a hacer el diagnóstico. Los papás, si se alertan y les llama la atención cualquiera de estas cosas que acabo de discutir, pues lo más importante es acudir con su pediatra. Su pediatra determinará la necesidad de enviarlo con un oncólogo o hematólogo pediatra de ser necesario. Los signos y síntomas de alarma van a depender del tipo de tumor o del tipo de afectación. En general, para que un padre sepa identificar algunas cosas, podríamos decir de arriba hacia abajo: fiebre que no cede ante el tratamiento habitual de una infección, dolor de cabeza que se conoce como cefalea, en la edad pediátrica no es normal, y si el dolor de la cabeza de un niño se acompaña de alteraciones para ver o de náusea o vómito, es un signo serio que debe de ser revisado por un médico pediatra. Pérdida de peso que no sea relacionado con algo conocido como una dieta o algo así, pérdida de peso en un niño no explicada, tos persistente, sangrado en cualquier parte de su cuerpo acompañado de crecimiento de los ganglios, sangrado a cualquier nivel, puede ser signos y síntomas de alarma. Las crisis convulsivas siempre son signos de alarma, no necesariamente del cáncer, pero sí es algo que necesariamente se puede abordar por un pediatra y a su vez llevar al oncólogo pediatra en caso de que se identifique algunos otros cambios. Por ejemplo, si el niño tenía dolor de cabeza, más crisis convulsivas, más deterioro visual, más alteraciones generales como pubertad precoz, por ejemplo, cambios puberales antes de los 9 años de edad, más alteraciones de dolor de la cabeza, es importante que se revise por su pediatra. Doctores, vimos los signos de alarma. Quiero que me comenten un poquito sobre ellos, porque muchos de ellos son síntomas que todos podemos tener. ¿Cuándo llaman la atención? Claro, de hecho los síntomas que presentan los niños con cáncer son síntomas inespecíficos y comunes. Aquí algo importante que hay que reafirmar es que ningún síntoma es normal. Tendemos muchas de las veces a normalizar los síntomas. Te duele la cabeza, pero es normal. Me salió sangre, pero es normal. Nada de esto es normal. Entonces, lo importante es que si se tiene la sospecha de una enfermedad en un niño que tiene alguno de los síntomas que ya se mencionaron, se da tratamiento
y no se controla lo que aparentemente se diagnosticó, se tiene que buscar el apoyo y la consulta de un médico especialista, no con el fin de asustar a la gente, sino de llamar la atención de que no es normal un síntoma, no es normal que persista después de un tratamiento que ya se dio para eso. Okay. Sí, el cáncer infantil, como ya lo mencionaron en la cápsula y lo menciona el doctor Juárez, tiene muchos síntomas que se parecen a muchas otras enfermedades. La gran mayoría de las veces, también como lo comentamos al principio, siento que el cáncer es una enfermedad rara, va a tener otra causa, pero siempre tenemos que sospecharlo, tanto en la población general como los pediatras y los médicos generales, que son a los que van a llegar estos pacientes de primera intención, revisarlos por completo, ver si es necesario tomar algún estudio y darle seguimiento, es lo más importante. Es decir, sospecharlo, porque si no lo tenemos en nuestro radar, algo más que quieran agregar. Sí, claro. Algunos otros síntomas, aparte de los que ya se mencionaron en la cápsula, por ejemplo, también el dolor en las extremidades o el aumento de volumen en las extremidades o un dolor en alguna pierna que va aumentando con el tiempo, que también hace que al niño le cueste trabajo caminar o incrementa el dolor, también es un dato de alarma que hay que considerar, ¿no? Muchas veces menciona el dolor de crecimiento, ¿no? Sí, todo niño eso estaba pensando ahorita. Exacto, sí. Todo niño de cierta edad de 6 años, 7 a 8 años, que empieza con dolor en huesos, dice, no, es dolor de crecimiento. Pero realmente, como comentó el doctor Juárez, ningún signo se tiene que dejar muy a la ligera, ¿no? Todo se tiene que estudiar. Ok. Sí, yo agregaría, digo, y retomando un poquito el caso de la mamá de los gemelos, ¿no? O sea, a veces uno dice, bueno, es mala suerte, porque a mí, ¿cómo puedo yo hacer? Me imagino que ella a lo mejor en algún momento quiere volver a embarazarse y es difícil, pues a veces saber esto, ¿no? Y a los que rodeamos, esas personas, ya seamos médicos o vecinos, familiares, etcétera, pues cuando pasa algo así, pues al contrario, hasta se convierte en una alarma, ¿no? Y cualquier síntoma, pues hay que ir al médico, etcétera. Entonces, ¿cómo lograr ese equilibrio, no? En primera, yo le comentaría a ella que es importante saber el diagnóstico exacto del tumor, porque en pediatría prácticamente ningún tumor es hereditario. O sea, hay básicamente 2 casos, nada más. Uno sería los pacientes, algunos que tienen retinoblastoma. Que es un tumor de la retina. Que es el tumor del ojo, donde a veces sí eso puede, digamos, si es una forma hereditaria, favorecer que tú como paciente que tuviste retinoblastoma tengas un bebé con retinoblastoma. Otra sería el caso del síndrome que se llama de Li-Fraumeni, que es un síndrome de cáncer familiar, donde ahí también hay un cierto riesgo como predisposición. Pero además de eso, no hay ningún otro así síndrome así genético o algo así. Entonces, en este caso, probablemente si ella asegura bien qué tumor es, ella probablemente pueda tener otro bebé y ese bebé no tenga ningún riesgo y punto, ¿no? Otra cosa que es como sumando a lo que dicen mis compañeros, sería esta parte de tomar en serio los síntomas. A veces, y lo comentamos en todos nuestros cursos que hacemos y demás, o sea, no le creemos a los niños, ¿no? O sea, oye, es que mamá, es que me duele la cabeza, oye, es que estoy bien cansado, es que, no sé, no veo bien. Y pues uno como mamá de repente anda ocupada, trabajando, yendo de un lado para otro, y pues los síntomas se van alargando. Entonces, si es a lo mejor fiebre o algo así llamativo, que el niño esté sin comer y eso, pues sí lo llevan al médico. Pero si no, en México es común la automedicación, incluso en los niños. O sea, porque a veces tú dices, bueno, tú como mamá o papá, pues tómate lo que quieras, ¿no? Pero nosotros como pediatras sí decimos, oye, ¿cómo te atreves a darle, no sé, paracetamol o algo así sin saber qué tiene? Entonces, creo que lo primero es educación para la salud, es no automedicar a los niños, o sea, en las familias, y siempre tratar de acudir con alguna persona, médico general, pediatra, etcétera, ¿no? Porque eso sí puede hacer una diferencia en cuanto a no retrasar el diagnóstico. Y la segunda, eso que decía yo de creerle a los niños, o sea, incluso nosotros como oncólogos tratamos de, pues, alimentar la información en gente, pues, así de la vida normal, pero también maestros, por ejemplo. O sea, los maestros están a veces 8, 10 horas con los niños y ellos perciben si un niño está cansado, si no ve bien, etcétera. Incluso hay niños adolescentes que también es un como foco muy importante donde tenemos que estar muy prevenidos, donde le tienen más confianza al maestro que a los papás, ¿no? Entonces, hay esto de lo que hablaba Lalo de los tumores testiculares, por ejemplo, donde los chavos en la adolescencia les empieza a crecer el testículo, pues hay algunos que hasta llegan orgullosos porque tienen un testículo de 10 centímetros, ¿no? Entonces, obviamente eso es también una parte cultural, donde en México ese cuidado del cuerpo,
que me da pena que me vea mi mamá porque no sé, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas creo que tenemos que ir como evolucionando, porque eso nos va a permitir como sociedad aprender, conocer nuestro cuerpo, conocer a nuestros hijos, creerles, y de alguna u otra manera tiene que ir cambiando. Entonces ya vimos cuáles son los síntomas y los signos más comunes. Ojo, si estos persisten, como dice el doctor, ya le diste un tratamiento, pero no se le acaba de quitar, lleva a tu hijo a checar. Ya nos dijo la doctora también, la gran mayoría de las veces no va a ser un cáncer, afortunadamente. Pero, siempre lo digo también, cuando tú eres el que tienes el cáncer en medicina, ¿qué te importan todos los otros miles que no fueron? Claro. Entonces, aquí lo que importa es que si tienen un síntoma o un signo persistente, se chequen. Ahora sí nos vamos a meter a ver los tipos específicos más comunes de cáncer y vamos a empezar con las leucemias, en donde tenemos una cápsula que nos explica qué es este padecimiento. Vamos a verlo. La leucemia o leucemias son un conjunto de enfermedades que afectan, en el caso de la edad pediátrica, a niños alrededor de los 3 a 5 años de edad. Es una enfermedad que se origina en la médula ósea, es decir, adentro de los huesos, que es donde se forma la sangre. Por diferentes situaciones, algunas conocidas y otras desconocidas, justamente ahí en la médula ósea se producen alteraciones que posteriormente son mutaciones o algún problema que genera cáncer en las células que producen la sangre. Es por eso que las leucemias o leucemias son diferentes grupos de enfermedades que se originan en la médula ósea y que afectan a todo el cuerpo, ya que afectan a la producción de la sangre. Los signos y síntomas en general de los niños que presentan leucemia es una enfermedad que se presenta de forma aguda, es decir, van de pocas semanas a alrededor de 2 meses de presentación, y es importante comentar a los papás que son signos y síntomas que se identifican juntos. Es un niño que puede presentar fiebre, además presenta sangrado en piel, sangrado en además alguna otra parte del cuerpo, se siente muy cansado, tiene anemia, está pálido, tiene crecimientos en ganglios alrededor de todo su cuerpo, crecimiento del abdomen que está dado por el crecimiento a su vez del hígado y del vaso. En general hay 2 tipos o 2 grandes grupos de leucemias. Por un lado, en la infancia están las leucemias linfoblásticas agudas y por otro lado están las leucemias mieloblásticas agudas. Por mucho, las leucemias linfoblásticas agudas son mucho más frecuentes y su incidencia es alrededor de 3 a 4 niños por 100,000 al año. Las leucemias mieloides agudas son mucho menos frecuentes, aunque también se pueden presentar en la infancia. Estos son los 2 grandes grupos. Dentro de cada uno de ellos existen diferentes subdivisiones o diferentes variedades. Lo que quisiera agregar sobre leucemia en niños es que para la identificación precisa de la leucemia, sí es conveniente que los papás no se alarmen, puesto que es una situación que no es tan frecuente, pero si ellos identifican alguno de los signos y síntomas antes descritos, lo primero que hay que hacer es consultar a su pediatra, quien decidirá si esto puede ser una leucemia o no, y ya referirá a un oncólogo pediatra, que es quien debiera tratar a su niño si tiene datos de esta enfermedad. Bien, ya vimos lo que son las leucemias. ¿Qué tan grave puede llegar a ser una leucemia? Ya nos dijeron que si no se detecta a tiempo puede esto seguir avanzando, pero ¿son iguales todas? No son iguales. Como se mencionó en la cápsula, hay 2 tipos principales de leucemia en la infancia, que es la linfoblástica aguda, que es la más común, que es más o menos el 80% de los casos, y la mieloide, que es el 20% de los casos. Y esto ustedes no se lo tienen que aprender, pero depende del tipo de células que tienen las leucemias. Vamos a regresar después del corte a hablar un poco más, pero quiero saber si la gente nos ha escrito, Oscar. Sí, hay comentarios y llamadas. Cris nos comparte: pasé por un trauma con mi hija a los 7 años, le mandaron a quitar unas bolitas que tenía desde el cuello hasta la zona pélvica. Le quitaron las del cuello y 2 de la ingle para descartar posible cáncer. Afortunadamente salió negativo el resultado. Y como dice el doctor Pepe, lo mejor es la prevención y el diagnóstico temprano. Gratitud nos dice: mi hijo de 10 años tiene TEA. Ha tenido color constante, fiebre y más dolor con crisis convulsiva. Solo quiere dormir, acusa mucha fatiga y dice que es difícil, pero que nadie
dice qué hacer en el ISSSTE, a dónde lo puedo llevar, qué es lo que puedo hacer. Hasta el momento parte de las preguntas que nos llegan. Ok, vamos a una pausa y venimos. Bueno, pues estamos aquí de regreso en Diálogos en Confianza. Oigan, les tenemos una buena noticia y es que ofreceremos boletos, 40 pases dobles para la puesta en escena Los Mosqueteros del Rey. Esta es una obra cómica en la que actúan Héctor Bonilla, Alejandro Camacho y Pato Castillo, 3 actores reconocidos que se unen para contar una historia extraordinaria al lado de un joven actor que lo interpreta Pablo Valentín. El problema es que ninguno de los 4 se sabe la historia, entonces es una obra que comienza de manera más seria, pero entonces comienza a volverse irreverente y divertida, porque es una rutina que haría reír pues hasta las piedras prácticamente. Entonces de verdad les recomendamos que vayan a ver esta obra, pero tenemos 40 pases dobles. ¿Cómo los vamos a repartir? 10 pases dobles para las personas que se comuniquen al 51 66 40 00. Esto es para la función del viernes 5 de abril a las 8:30 horas. Luego tenemos 10 pases dobles para el público que nos visita aquí en el estudio de Diálogos en Confianza. Al final ya se rifarán estos boletos para que se decida quién va a asistir. Esto es para la función del sábado a las 6, sábado 6 de abril a las 18 horas, a las 6 de la tarde. Y finalmente 20 pases dobles para quienes lo soliciten por Facebook, pero en inbox, por mensaje directo. Y esto será para la función del sábado 6 de abril a las 8:30 horas y el domingo 7 de abril a las 18 horas. Así que de esta forma regalamos u otorgamos estos 40 pases dobles para que no se pierdan la puesta en escena Los Mosqueteros del Rey. Bueno, ahora sí, pues vamos contigo, Pepe, porque tenemos invitadas e invitados. Vamos a platicar con gente que nos va a platicar sus experiencias. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Irma Flores. Irma, ¿cómo estás? ¿Y tu hijo se llama? Dante. Hola, Dante. Hola. Oye, platícanos tu experiencia. Bueno, mi hijo fue diagnosticado con linfoma de no-Hodgkin, anaplásico de células grandes, con ALK positivo, en abril del 2017. Déjame nada más explicar qué quiere decir esto. Ahorita vamos a hablar de los linfomas, pero es un tipo de tumor que viene de las células y de los ganglios. Ahorita platicamos, los doctores nos van a explicar esto. Sí, bueno, mi hijo empezó, como decía la cápsula, con fiebres. Inicialmente yo creí que era influenza, le hice pruebas, me decían que sí, efectivamente era influenza, daba positivo en A y B, pero no era normal, ¿no? Que aún recibiendo un tratamiento, las fiebres siguieran. Entonces se le dio un abordaje como si fuera fiebre de origen desconocido y después de que empezaron estas fiebres, estoy hablando que casi 3 semanas después, los médicos nos dieron un diagnóstico. Sí. Ok, ¿y cuántos años tiene Dante? Dante tiene 8 años. Ok, ¿y cómo va con tratamiento? A partir del 2017 Dante recibió un primer tratamiento, lo mandaron a remisión. En mayo del 2018. ¿Qué quiere decir la remisión? Que apagaron el cáncer. Ahorita los doctores nos van a explicar eso. En mayo del 2018 volvió a tener recaída. Ya esta vez lo atendieron en el hospital 20 de noviembre, específicamente el doctor Baños. Y bueno, en octubre nuevamente lo mandaron a remisión. Ya estaba el niño listo para trasplante, pero tuvo un derrame cerebral y no se le pudo realizar, entonces... Déjame explicar esto, vamos a ver más adelante en el tratamiento qué es un trasplante. Es un trasplante de médula ósea y lo hemos platicado aquí, nos lo van a explicar más adelante los doctores. Sí, entonces se le dio un tercer tratamiento la semana pasada, después de que se le realizó un PET, que es un estudio completo. Para ver si hay más tumor. Nos confirmaron que había remisión. Remisión quiere decir que ya no hay. Que ya no había, y el día de hoy por la tarde probablemente entre a hospitalización para que le realicen ya su trasplante el fin de semana. Qué bueno. Felicidades y felicidades, Dante. Mucho éxito. ¿Ok? Muchas gracias. Se les mandamos la mejor vibra a todos los de aquí. Muchas gracias. Bien. Hola. Hola. ¿Cuál es su nombre? Lucía. Lucía. ¿Y tú? Marisol. ¿Qué nos van a platicar? Pues la situación, ¿cómo pasó? ¿Cómo se la detectaron el cáncer a mi hija? ¿Cuántos años? Se lo detectaron a los 8 años. Ajá. El caso de ella era muy raro porque
Empezó con la pérdida de la vista, veía y luego no veía. Me decían los maestros que en la escuela estaba como que muy distraída, como que estaba en otro mundo. Y luego, pues la llevé y dije, pues a lo mejor porque no ve bien, la llevé y sí. Le mandaron unos lentes y luego empezó con dolores de articulaciones. Pero aquí es la cosa que a veces se sentía pues bien y de repente se sentía muy mal, se veía muy pálida, ojeruda, cansada. Y entonces cuando iba me decía, no, su hija viene muy bien. O cuando iba, yo les decía, es que le duele la rodilla. Y ella me decía que le dolía acá. Entonces, pues, entonces me decían, muy difícil. Fue muy difícil. ¿Y cuándo se lo diagnosticaron y qué le diagnosticaron? Se le diagnosticaron la leucemia linfoblástica en el año 2013, el 31 de mayo, y fue el Instituto de Pediatría, DNP. Ajá, y DNP. te dieron tratamiento. Ajá, de ahí pues ella presentaba muchas infecciones, no podían hacerle un estudio tal cual porque tenía mucha temperatura, entonces decían que así no se podía. Yo firmaba papeles, pero a la vez me decían que no. Pero dime una cosa, ¿le dieron tratamiento eventualmente? Sí. ¿Y se mejoró totalmente? Sí. ¿Cómo estás ahorita? Ya sin tumor. Sin la leucemia, Sin la que leucemia. es leucemia en la sangre. Si no es un tumor sólido. La cosa aquí es que aquí yo les quiero preguntar a los médicos. ¿Qué? Ella ya entró a vigilancia. ¿Ya está en remisión? Sí. ¿Sin evidencia de actividad tumoral? No, entonces nada. Está sin Ok, ¿qué les quieres preguntar? Pues ella ha entrado en crisis, es muy doloroso porque estábamos emocionadas de que ya entró a vigilancia. Pero platícame una cosa. Pero ¿Qué vigilancia? Entró a vigilancia de que ya está sin tumor, que eso es lo bueno, ¿no? Ajá, que ya está sin nada. Y cuando tiene crisis, ¿qué quieres decir que son las crisis? Pues ella presenta dolores, mucho dolor. Ahorita pasamos estos 3 días, ha estado presentando dolores. Le da mucho dolor de cabeza, le duele la parte del abdomen y tiene sangrado por la nariz. Y ya fue al ginecólogo. Y entonces dicen que es normal, pero ¿por qué presenta ese dolor tan fuerte? Y yo pienso que a lo mejor va a empezar otra vez, porque así empezó ella. Toma. No, la cosa que yo creo que es bien importante, si te dijeron que ya estás sin tumor, tú trata de estar tranquila, hay que hacer caso a lo que dicen los médicos, porque una vez que ya tuviste algo así de serio, siempre está el miedo de que va a regresar. Pero una persona como que si ya no tiene, ya está en remisión, ya no tiene el cáncer, pues puede tener cualquier otra cosa. Puede tener una infección, puede tener lo mismo que tengamos tú y yo. Entonces, lo principal es no dejar que las ideas te abrumen de pensar que todo vaya a ser cáncer. Claro que es lógico, pero ¿está bien ella? Pues ahorita se siente muy cansada, no ha comido, se le inflama la panza, presentó mucho dolor toda la noche, tuvo hemorragia en la nariz. Pero entonces hay que preguntarle a los médicos, llevarla a consulta para que te digan qué es, porque a lo mejor qué tal si trae una colitis y ahorita hemorragia en la nariz, no queremos causar pánico, pero estamos pasando una temporada donde muchísima gente estamos teniendo sangrados de la nariz por la resequedad del ambiente, que es mucho más común que te sangre la nariz por resequedad que por cáncer. Sobre todo lo importante aquí es, si ya te dijeron que estás sin enfermedad, que te quedes tú y que se quede ella tranquila y vean otra causa para el dolor. ¿Te parece bien? ¿Algo que le quieran agregar, doctores? Pues sí, quitar ese temor, quitar el miedo hacia la posibilidad de una recaída, aún estando en vigilancia, es muy difícil, es complicado. El propósito de llevar una vigilancia, un seguimiento con los pacientes es efectivamente detectar este tipo de situaciones. En el Instituto Nacional de Pediatría yo entiendo que estando en vigilancia citan a Marisol frecuentemente para explorarla, algunas veces le toman algunos estudios para confirmar que ella se mantiene sin la enfermedad. Entonces, lo que yo le recomendaría es que, aunque no tuviera la cita,
buscara la atención nuevamente en su consulta del Instituto Nacional de Pediatría para que si Marisol tiene algún problema se lo detecten en este momento. Y efectivamente los niños con cáncer y con tratamiento o ya en vigilancia pueden presentar cualquier enfermedad como la que presentamos todos los demás. Aquí lo difícil es dejar de tener ese miedo y es algo comprensible y es algo común. Pero nuevamente no hacer normales cosas que no son normales. Si ella tiene molestias, eso no es normal, pero puede ser cualquier otra cosa que no sea cáncer. Entonces vamos a checar eso. Pero tranquila, ahora sí que, como dice el doctor, al toro por los cuernos. Si hay síntomas, averiguar qué es. Lo más factible es que a lo mejor no sea nada, pero hay que checar, ¿ok? Sí, pues ya le hicieron estudios. ¿Y salió negativo todo? Que está muy bien. Aquí no es el miedo, sino que es el ver cómo sufre, cómo batalla con este dolor y no... Y le mandan medicamentos y no le hace cuando Lo está que hay muy que fuerte. hacer es darle un nombre y un apellido a ese dolor. Se llama un diagnóstico. Pregúntale a los doctores qué diagnóstico tiene. Y entonces ya sobre eso darle un tratamiento específico. Me dijeron que eran secuelas lo que queda de las quimios, de las cirugías que llevó a cabo. Son secuelas, pero son secuelas que son, pues son muy feas porque presenta dolores, a veces está bien, a veces está mal, y no va al 100 a la escuela. Vamos a hacer una cosa, pregúntales a los médicos que te den el diagnóstico específico de las secuelas de las que te están hablando. Diles, yo fui a tal programa y me dijeron que pidiera cuál es el diagnóstico. Y dependiendo de eso, pues hay muchos tratamientos, ¿verdad, doctores? Así es. Ok, muchas gracias por participar, gracias. Bien, ya hablamos de leucemias y ahora vamos a hablar de linfomas, que es otro tipo de cáncer hematológico que es frecuente en la población pediátrica. Vamos a ver esta cápsula que nos explica qué es. Los linfomas en general es un tipo de cáncer que se puede presentar tanto en adultos como en niños. Específicamente hablando de la edad pediátrica, que es de los 0 a los 18 años para cuestiones de epidemiología, los linfomas representan un grupo muy heterogéneo de neoplasias, es decir, de tipos de cáncer, que se presentan en la edad pediátrica. Hablar de los linfomas es también un tema un poco complejo porque, a diferencia de otras entidades neoplásicas como por ejemplo el retinoblastoma, que viene siendo solamente un solo tipo de tumor, los linfomas realmente representan un grupo, es una familia que se agrupa como tal, como linfomas, en donde tenemos dos principales. El linfoma que se llama de tipo Hodgkin y los linfomas que se denominan de tipo no Hodgkin. Entonces el tipo Hodgkin viene siendo una sola entidad, pero a la vez tiene algunas variedades histológicas, pero que para fines prácticos el tratamiento viene siendo de la misma forma. Pero cuando hablamos de los linfomas no Hodgkin, entonces ya tenemos que hablar de que existen más de 20 variedades en este grupo de linfomas, en los cuales algunos van a tener un curso clínico más agudo y algunos otros van a tener un curso clínico más indolente. De tal forma que hablar de linfomas en la edad pediátrica pues es hablar de una gran variedad de neoplasias que se pueden presentar. Ahora, estos linfomas se caracterizan porque ya que son varios van a tener diferentes grupos o edades de presentación. En términos generales podemos decir que el linfoma de Hodgkin es más frecuente que el grupo de los linfomas no Hodgkin. Sin embargo, este se va a presentar principalmente en los adolescentes, es decir, más de 12 años de edad. Y el grupo de los linfomas no Hodgkin se puede presentar en diferentes edades, que van principalmente desde los 2 hasta la adolescencia, que son los 18 años de edad. Lo que nosotros queremos hacer hincapié como oncólogos pediatras es hacer el diagnóstico oportuno, y el diagnóstico oportuno se basa en establecer o identificar los signos y los síntomas que son propios de este tipo de neoplasias. De manera general, los podemos agrupar en que existen 3 síntomas principales para los linfomas. La primera de ellas es la fiebre persistente. Otro de los signos importantes es la diaforesis, es decir, una sudoración profusa que presentan los pacientes que están cursando con una evolución por un linfoma. Y el tercer síntoma es la pérdida continua de peso. En general,
los linfomas, si se diagnostican oportunamente en etapas tempranas, sus tasas de curación son de las más altas que hay en las neoplasias de la edad pediátrica. Doctores, ¿nos podrían decir en general cuál es el sistema linfático para que le quede bien a la gente la diferencia entre el sistema sanguíneo y el sistema linfático? Bueno, el sistema linfático son donde se encuentran como nuestras células de defensa. Los ganglios, sobre todo, son como los cuarteles donde se guardan nuestros soldados que nos van a defender ante algún proceso de infección. Y estos cuarteles, cuando hay algún proceso de infección, obviamente nuestro cuerpo va a requerir más armas para poder defenderse. Entonces estos soldados empiezan a agrupar, empiezan a crecer más, necesitan un cuartel más grande para poder distribuirse en todo el organismo, y entonces es cuando estos cuarteles crecen, que son los ganglios, cuando se presentan las adenopatías, que es el principal crecimiento de los ganglios. Crecimiento de los ganglios, exacto. Ahora, las leucemias y los linfomas, ¿cómo se diagnostican? ¿Se tiene que tomar una muestra de la médula ósea? ¿Qué se tiene que hacer o tomar un ganglio? Para la leucemia el diagnóstico es por un aspirado de médula ósea. Entonces, cuando tenemos un paciente que sospechamos que puede tener leucemia por todos los síntomas que ya vimos, pues hay ciertas indicaciones para hacerle un aspirado. En el caso de los linfomas, como menciona el doctor Baños, pues tenemos generalmente adenopatías o ganglios en alguna parte del cuerpo, y ahí el diagnóstico se hace por la biopsia del ganglio linfático. Ok. Ahora, ya tenemos el diagnóstico. ¿Cómo son los tratamientos? Ya hemos escuchado en el público que se dan tratamientos. ¿Qué quiere decir el tratamiento para linfomas y leucemias? Pues dependiendo de cada enfermedad, los tratamientos van a ir variando, ¿no? O sea, hay tratamientos, afortunadamente, en base a todo el conocimiento que ya se tiene del cáncer en la actualidad, pues casi particularizados a cada paciente. O sea, no es como uno, sino que dependiendo de las condiciones del paciente y sobre todo del tipo de tumor y de la etapa del tumor, se van a ir adaptando. Entonces, por ejemplo, algunos, como las leucemias o los linfomas, pueden curarse con pura quimioterapia. Eso es algo importante porque, digamos, evitamos la radioterapia, que en los niños a veces puede ser como provocadora de secuelas de crecimiento o efectos a largo plazo, que como ya tenemos varias enfermedades que son curables, nosotros ya nos podemos dar el lujo de quitar algunos tratamientos, disminuir dosis para evitar las secuelas. Y la otra, pues son, por ejemplo, los trasplantes, que hablábamos en un ratito como iba a recibir él, pues los trasplantes de células madre, ¿no? De células hematopoyéticas, que se usa también como una herramienta en algunos casos de leucemias o en algunos casos de linfomas, pero que también ya tiene sus indicaciones muy especiales y ya son solo, por ejemplo, en recaídas o en algunas circunstancias particulares. Bien, ahorita regresamos a seguir platicando sobre el tratamiento. No se vayan, vamos a un corte y estamos con ustedes. Bueno, estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza. Todos los martes los temas son de familia y mañana tocaremos uno que también es doloroso, también incomoda mucho y sobre todo se acalla mucho y durante muchos años. El secreto del abuso sexual en la familia. Este tema es pues más recurrente de lo que quisiéramos, desde luego, y de lo que las familias lo suelen aceptar. Cuando se presenta un caso de abuso sexual, pues desde luego es muy doloroso. Es además indignante y algo que se tiene que denunciar. Desde luego no podemos permitir una situación como esta. Pero ¿qué ocurre en las familias? Se acalla porque entonces al ser un delito pues se quieren cubrir a la familia. Desafortunadamente lo que se hace es perpetuar este tipo de situaciones. Y estamos seguros de que nadie lo pasa bien en una situación como esta. Pero ¿de qué forma actuar? ¿Cómo podemos acompañar a nuestras hijas, a nuestros hijos? La atención psicológica, en fin. Yo creo que es un tema de mucha profundidad y por más doloroso que sea, no podemos o no se puede continuar guardar silencio en una familia, porque entonces el caso sería vergonzoso. Vergonzoso ya lo que pasó y la vida de esos niños o niñas. Algo tenemos que hacer sin duda alguna y es desde toda la sociedad. No se pierdan entonces mañana este programa en punto de las 9:30 y si quieren asistir aquí al estudio entonces pueden marcarnos ahora mismo al 5341-4435. Vamos a ver a continuación el resumen de la primera parte. Bueno, en México se diagnostican aproximadamente entre 5,000 y 6,000 casos nuevos. De forma mundial, son 12 millones de casos de todo el cáncer, del cual el cáncer en pediatría específicamente va a representar el 3%. El cáncer en los niños es poco frecuente. Hay otras enfermedades que son más comunes. Porque incluso no solamente la población general, sino a veces los mismos médicos, pediatras, médicos generales,
rechazan este tema porque pues no es un tema agradable, ¿no? Por todo el estigma que tuvo hace algunos años de que el cáncer pues era casi sinónimo de muerte. Depende en el momento en el que estamos encontrando al paciente, las posibilidades que tiene de curarse. Sin embargo, el cáncer, si no se detecta, pues invariablemente va a avanzar. Entonces, eso es algo que, pues hagamos dietas, tomemos sustancias, lo que sea, no lo va a evitar. Entonces, por eso es muy importante estar como pendientes, o sea, tampoco asustados, pero sí atender a los niños, pues cuando tienen algún síntoma. El cáncer es una enfermedad que tiene un componente, una base genética, que va a ocasionar que haya alteraciones en la formación de las células y en la proliferación de las células. En los niños con cáncer son síntomas inespecíficos y comunes. Lo importante que hay que reafirmar es que ningún síntoma es normal. Tendemos muchas de las veces a normalizar los síntomas. Pero siempre tenemos que sospecharlo, tanto en la población general como los pediatras y los médicos generales, que son a los que van a llegar estos pacientes. Sí es necesario tomar algún estudio y darle seguimiento, es lo más importante. Los otros síntomas, aparte de los que ya se mencionaron en la cápsula, por ejemplo, también el dolor en las extremidades o el aumento de volumen en las extremidades o un dolor en alguna pierna que va aumentando con el tiempo, que también hace que al niño le cueste trabajo caminar o incrementa el dolor, también es un dato de alarma que hay que considerar, ¿no? No automedicar a los niños, o sea, en las familias, y siempre tratar de acudir con alguna persona, médico general, pediatra, etcétera, ¿no? Mi nombre es Víctor Hugo Guerrero González, papá de Irving Guerrero López. La primera vez que él estuvo aquí es desde 2006, tenía 3 años. Fue un tratamiento de 17 ciclos de quimioterapia y 31 de radiación. Después fue de vigilancia y volvió a recaer el año pasado, en octubre, otra vez del mismo tipo de cáncer. La primera vez él le salió un barrito en la nariz, del lado derecho, un barrito, que en lugar de hacerse para arriba se le fue cerrando la nariz. Ahí fue cuando nosotros nos hemos dado cuenta, y luego fiebre, respiraba muy rápido. Así fue como lo trajimos al hospital. Recibió otra vez las quimios y la radiación, 31 radiación, 17 ciclos de quimioterapia. Lo operaron también el día 10 de mayo del 2007. El 95% les trajeron y el 5% fue con radiación. No tuvo ningún síntoma, sino que ya veníamos cada año a consulta y le salió una bolita y él se la sintió. Le dijimos a los doctores, a los oncólogos, todo eso, y le mandaron a hacer una biopsia y salió, otra vez maligno el tumor. Ahorita está llevando, es el 5.º ciclo de quimioterapia y hace poco, el mes pasado, le hicieron 28 radiaciones. Muy pesado, muy pesado. O sea, como nosotros, pues, igual, del diario, venir y ir y venir. Mi sueño, ¿cuál sería mi sueño? Pues otra vez que me dieran la noticia de que mi hijo se va otra vez de vigilancia. Perfecto, pues tenemos un testimonio también grabado que vamos a ver ahora porque, en base a este testimonio que vemos, ¿cuál es el pronóstico que se les puede ofrecer y dependiendo de qué? El pronóstico en general para el cáncer en la niñez es bueno. Depende de la etapa en la que nosotros diagnosticamos la enfermedad, del tipo de enfermedad, de los tratamientos que nosotros damos. Como se ha reiterado, el diagnóstico oportuno favorece que el tratamiento sea menos intenso, sea más corto, tenga menos secuelas, involucremos menos procesos para poder tratar a los niños. A veces no damos radioterapia, como mencionó la doctora Zapata. Entonces, si estos pacientes presentan nuevamente el tumor, pues nosotros tenemos que dar un tratamiento más intenso, ¿no? Entonces, el pronóstico depende de la etapa, del tipo de tumor y de las opciones de tratamiento que tengamos a la mano en ese momento. Con los testimonios que hoy escuchamos aquí en el público, hemos oído hablar de recaídas. ¿Qué tan frecuentes son las recaídas en niños? También depende de cada tumor o de cada tipo de cáncer del que estemos hablando, pero en general todos los pacientes que en algún momento, todas las personas que en algún momento tuvieron cáncer, tienen riesgo de que ese cáncer o ese tumor regrese. Por eso se hace el énfasis y como lo mencionaron ya, a pesar de que se termine el tratamiento, siempre como oncólogos estamos citando y revisando a los pacientes frecuentemente, aunque ya no se les esté dando nada de quimioterapia, que es la parte de la vigilancia. Perfecto. ¿Algo que nos quieran agregar sobre linfomas o leucemias antes de que pasemos al siguiente tipo de tumores frecuentes? Sí, doctor. Yo quiero agregar algo en relación a los linfomas. Los linfomas el diagnóstico está al alcance de la mano.
Si nosotros vemos a un niño que tiene los ganglios crecidos en el cuello, en la ingle, en cualquier otro sitio que no deberían estar crecidos, con eso podemos sospechar que el niño tenga linfoma, aunque no tenga los síntomas que se mencionaron, aunque no tengamos ningún estudio de laboratorio, ninguna radiografía, con eso es suficiente para que se pueda referir al niño con el especialista. Aquí lo voy a interrumpir un poco porque es común que la gente que se infecte de la garganta le crezcan los ganglios, entonces no queremos crear pánico en el público. ¿Cuánto tiempo puede, si yo tuve una infección respiratoria, cuánto tiempo debe durar un ganglio y dónde son los sitios más comunes, los conglomerados ganglionares más comunes que encontramos? En el cuello es el sitio de el sitio más común del sitio primario, ¿no? Y aquí, después de dar un tratamiento para una infección, ya lo mencionó el doctor Eduardo, se inflaman los ganglios cuando hay más defensas que producir, cuando hay una infección. La causa más frecuente de los ganglios crecidos son infecciones. Si nosotros damos el tratamiento con antibióticos o con antiinflamatorios y estos ganglios persisten crecidos después de 2 semanas sin disminuir el tamaño, o después de que disminuyen el tamaño no desaparecen en 5 o 6 semanas, esto es algo que nos debe de alertar. Y esto debe de considerarse desde que empezaron a crecer, porque a veces como médicos le damos 2 semanas de tratamiento nosotros, luego llegan con otras 2 semanas, luego otras 2 semanas. Entonces, esos son desde que empezó el crecimiento de los ganglios. Yo creo que ese es un dato muy duro, muy importante que tenemos que tener en mente. Los ganglios no son normales, ya dijo el doctor, si tienes una infección y te crecen los ganglios no te asustes, pero si estos persisten, hay que checar definitivamente qué es. Y esto es para niños, adultos y 1, 2, 3 por mí, toda la gente que nos esté viendo, porque no es normal. ¿Algo más? Sí, yo quisiera agregar que, hemos visto, ¿no?, que las leucemias, los tumores cerebrales y los linfomas quedan en tercer lugar en general en la edad pediátrica. Sin embargo, si nos enfocamos en los adolescentes, los linfomas son la primera causa. Entonces, es importante, siempre nos vamos, pues un niño que llega con fiebre, baja de peso, etcétera, pues normalmente lo llevamos al médico. Pero la mitad de los pacientes que van a tener, por ejemplo, linfoma de Hodgkin, que es una variedad, no van a tener ningún síntoma más que el crecimiento ganglionar. Entonces, yo siempre les digo, el buen médico es el mal pensado, ¿no? O sea, no que queramos diagnosticarlo, pero si lo tenemos en la mente, como decías, y nosotros buscamos un poquito más allá de las cosas, vamos a evitar muchísimos problemas para ese paciente. Sabemos que hay ganglios, cadenas ganglionares en el cuello. ¿Dónde más se puede buscar la gente ganglios? Pues tenemos ganglios en todo el cuerpo. Los lugares accesibles son en cadena cervical anterior, que sería aquí. ¿Qué también es el cuello? El cuello, en la parte de atrás del cuello, axilas, ingles. También podemos tener atrás aquí delante de los codos, de las rodillas. O también hay algunos ganglios que cuando hay cáncer se aparecen arriba de las clavículas. Entonces, son en realidad en cualquier lugar, pero esos los podemos tocar. Visibles. Entonces, yo siempre pienso que es importante ir a algún médico. Hemos perdido esa idea del médico familiar, ¿no?, que conoce al niño desde que chiquito, pero los pediatras en general sí sabemos desde que nace un niño y vamos viendo cuáles son los crecimientos normales, por decir. Y ya cuando algo se sale de lo habitual, pues sí tenemos que ser un poco agresivos. Perfecto. En eso. Bien, vamos a pasar al siguiente tipo de cáncer antes de que regresemos con Oscar, que ya tiene muchas preguntas. Vamos a ver esta cápsula sobre tumores del sistema nervioso central. Los tumores del sistema nervioso central podemos decir que son un grupo de tumores, pueden ser benignos y malignos, que hace referencia a una localización en el sistema nervioso central, que prácticamente es el cerebro y las estructuras relacionadas con él, como es la médula espinal. Prácticamente podríamos decir que en la edad pediátrica, si pudiésemos clasificarlos, son los tumores que se presentan principalmente en la cabeza, dentro del área intracraneana. Los tumores del sistema nervioso central son un grupo de tumores, pueden presentarse en cualquier grupo de la edad pediátrica. En realidad, algunos de los principales problemas que tenemos cuando hablemos de las neoplasias es que tratamos de decir que ocurren en cierto grupo etario. Si es así, sin embargo, en tumores del sistema nervioso central, como es un amplio espectro de enfermedades, se pueden presentar en cualquier edad. Algunos tipos van a variar de acuerdo a la edad del niño y si tienen algunas características. El cáncer es una enfermedad genética y en tumores del sistema nervioso central sí existen algunos síndromes genéticos que pueden predisponerlos. Entonces, aquellos niños que tienen una enfermedad que se llama neurofibromatosis tipo 1 y tipo 2 tienen un riesgo incrementado
y se pueden presentar en cualquier edad, aunque tienden a ser más frecuentemente en escolares y adolescentes. ¿Qué tenemos que considerar nosotros para hablar de tumores del sistema nervioso central y una detección temprana? Tenemos que hablar principalmente de la edad del niño. Por ejemplo, un tumor del sistema nervioso central se puede presentar incluso desde el nacimiento hasta cualquier etapa de la vida. En el adulto también constituyen una neoplasia frecuente. En cada consulta se debe hacer una medición de la circunferencia de la cabeza y esta, de acuerdo a las gráficas de crecimiento, se tienen que estimar. Y todo aquel niño que tenga un crecimiento mayor al esperado para su edad es un niño que nos debe despertar un foco de alarma. Un niño que sea con llanto constante, que sea incontrolable, un niño que no se pueda alimentar, que rechace el alimento, que puede tener vómito, que puede tener náuseas, que puede tener alteraciones en el desarrollo. A medida que se va creciendo, pues va a depender de la zona. Nosotros tenemos en el sistema nervioso central, dentro de la cavidad endocraniana, pues prácticamente el tejido cerebral, vasos sanguíneos y el líquido cefalorraquídeo. Si hay una obstrucción al líquido cefalorraquídeo, va a aumentar la presión dentro de la bóveda craneana. ¿Y esto qué va a favorecer? Que el niño tenga datos inespecíficos de un signo o un síndrome que llamamos de hipertensión intracraneana. Es un niño que tiene dolor de cabeza intenso. El dolor de cabeza va a aumentar en la frecuencia, es decir, lo vamos a ir viendo cada vez más, y la intensidad también va a ir incrementando. Aquellos que tienen una talla baja o no esperada, también. Entonces son datos clínicos que se recogen a diario en una buena historia clínica, en un consultorio, y que nos permiten ir orientando. Antes de que hablemos más sobre el sistema nervioso central y los tumores que afectan a la población infantil, vamos con Oscar, que ya tiene muchas llamadas. Mira, una llamada nos dice Dolca Vázquez. La doctora Marta y el doctor Luis atendieron a mi pequeño hace unos 4 años. Fueron excelentes doctores, aunque desafortunadamente mi hijo falleció de un glioma intrínseco en el tallo cerebral, pero les agradeceré siempre. Lucila Sánchez Marín. ¿La leucemia se puede producir teniendo anemia en un niño? Felicitaciones por el programa. A mí me da mucho gusto porque voy al ISSSTE y me encanta el que les lleven payasos y demás. Y es que además les levanta el ánimo y la moral a esos niños. En verdad, me da mucho gusto que los ayuden de esa forma. Israel Salvador Almaraz nos comparte su historia y nos dice: yo soy sobreviviente de cáncer, me dio cuando tenía 13 años. Ahora, hablando exactamente de los síntomas, recuerdo que por un mal diagnóstico, pues no podían saber qué era lo que a mí me ocurría. Dice, a veces los médicos no se encuentran muy preparados para ello, sobre todo médicos generales. Dice que lo llevaron al hospital, se empezó a sentir mal, ya tenía tiempo así, y su mamá empezó entonces a sospechar que podría tratarse de un cáncer. Entonces el doctor, cuando lo llevó a su hijo, le dijo, está usted muy mal, ¿cómo se atreve a decir algo así? Y sí era, o sea, pero dice, afortunadamente fue a tiempo. Pues sí, entonces, pues ya no le quedó otra al doctor más que quedarse callado y decir, bueno, pues atiéndanlo. Dice, pero gracias a que estuvo 3 días internado, porque no llegó a un hospital de especialidades al principio. Entonces, pues sí, a veces es un peregrinar largo y donde mamás y papás, se decía hace rato, a veces no le creemos a nuestros hijos, ese es un grave detalle. Pero 2, a veces ya creyéndole a nuestros hijos, los que no nos creen pueden ser los médicos. Entendemos que hay una falta de tanto hospitales como médicos y una verdadera crisis en cuanto a las enfermedades. Está rebasado, pero la verdad es que sí, pues hay muchos casos que no se pueden atender. Dice, pues la verdad es que me apoyaron en el MANC, en la MANC, perdón, y gracias a ese apoyo y muchas otras personas estoy aquí. Llevo 20 años en recuperación, pues le agradecemos mucho el testimonio que nos comparte. Paula González nos dice, ¿qué consecuencias tiene calentar la comida de los niños de 0 meses hasta 6 años en el microondas? La radiación puede hacer que su temperatura suba de la nada. ¿Cuántos también mitos puede haber en torno a las enfermedades? Sí. Que es lo que muchas veces también pasa y asusta un poco también a papás y mamás. Andrea nos dice, tengo un dictamen, ¿existe algún estudio médico que se les pueda realizar y nos ayude a percatar si existe algún cáncer a los niños? Nos dice Jessica LP. Yo insistía
Le insistí al pediatra que mi hija sudaba mucho por las noches, enfermaba cada 15 días de gripa, nos dice Ana Jim. Y cuando fui con otro doctor, mi niña ya tenía el cáncer muy avanzado. Afortunadamente se le pudo atender y ya lo venció, pero hay cosas donde otra vez como que no creen. Mi niña de 6 años, nos dice Titaber, suele quejarse del dolor de pies o en ocasiones del brazo, pero en efecto me dicen que es por el crecimiento. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo llego pidiendo algún estudio para descartar cualquier posibilidad de que esto pueda ser cáncer? Estrella Toledo nos dice, tengo un niño de 7 años y tiene ganglios. ¿Estos son malos? Bueno, explicaban hace un momento precisamente en dónde pueden localizar los ganglios. Hacemos una breve pausa y regresamos, no se vayan. Bueno, estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza. Recuerden que todos los lunes de salud, pues nos interesa enviarles mensajes positivos y obviamente que tienen que ver con la salud. Por eso quiero recordarles que el proyecto Tlalpan 2020 del Instituto Nacional de Cardiología está vigente, y es que tiene como objetivo evaluar y ver qué factores influyen en la aparición de la presión arterial en la Ciudad de México. Y para esto se requiere de hombres y mujeres que quieran participar en dicho estudio, y hay ciertos requisitos. A cambio pueden obtener estos estudios de forma gratuita de laboratorio durante los próximos 10 años. Así que para todas las personas interesadas tienen que llamar a los siguientes teléfonos del Instituto Nacional de Cardiología. El teléfono es el 55 73 29 11 a las extensiones 24 300, 24 302 y 24 303 para que llamen en este momento y soliciten unirse precisamente a este proyecto Tlalpan 2020. Bueno, y Pepe, tienes más personas, más testimonios. Hola, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Alicia Durán. ¿Qué nos quiere comentar, Alicia? Bueno, yo les quiero comentar si ya hay nuevos tratamientos para las leucemias o en el caso de todos los cánceres, ya que como dicen otras mamás, hay muchas secuelas que van dejando las quimioterapias y eso solamente lo vivimos los familiares y los pacientes. Yo creo que un punto bien importante, sí, no hay medicamento prácticamente que no esté libre de efecto colateral. Afortunadamente ha avanzado mucho los tratamientos, pero aún así algunos tienen efectos colaterales, pero lo que se busca es mantener vivo al paciente. Entonces se pone en una balanza, ¿qué vale más, tener efectos colaterales o tener vivo al paciente? Es como inclusive si te tomas un ácido acetilsalicílico para el dolor de cabeza, ese tiene efectos colaterales, pero ha avanzado lo suficiente los tratamientos para tratarlos de disminuir. Bien, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Hugo. Hugo, ¿qué nos quieres platicar? En la cuestión de la detección oportuna, por ejemplo, yo soy de tumor geminoma, mi caso. Yo cuando tuve mi diagnóstico, yo ya lo tenía avanzado. Entonces la cuestión es de que hay que tener un chequeo oportuno, porque yo cuando yo lo tenía, mi caso fue distinto, fue raro. ¿Tenías síntomas? Fue raro porque primero empecé con dolores de inflamación de pies. Entonces los doctores no sabían qué era lo que estaba sucediendo conmigo, porque me hacían estudios y no salía nada. No salía nada. Ya a fines yo ya lo tenía avanzado y pues me hicieron una resonancia y es donde salió que yo ya tenía el tumor ¿en tu cabeza? En mi cabeza ya estaba grande. Pero dime una cosa, ¿no tenías ningún síntoma en la cabeza? No. ¿Ni dolores de cabeza? No. Nada. No. Entonces, como tú dices, hay muchas veces que se esconden los síntomas, pero hay que ir a revisiones para ver si encontraba cualquier cosa el médico. Ajá, sí, ese fue mi caso en mí, de que... Pues, ¿a qué edad te dio? A los 15 años. ¿Y qué edad tienes ahorita? 25. ¿Cómo te trataron? ¿Te operaron? No pude ser operable por la región. En la región que se encontraba en el tercer ventrículo. Entonces fue combatido a base de quimioterapias y radioterapia. ¿Y ahorita cómo estás? Gracias a Dios estoy bien, tengo 6 años de vigilancia. ¿Y estás bien? Qué bueno. Hasta ahorita, sí. Gracias por compartir con nosotros. Sí. ¿Qué nos quieres comentar? ¿Cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Jesús Alberto Padierna Uribe, soy estudiante de la Universidad Tecnológica de México y quería preguntar acerca de innovación en el tratamiento de cáncer, específicamente de inmunoterapia. Ok. Doctores, ¿qué es la inmunoterapia? Hablando de tratamientos. Ahorita vamos a ver una cápsula más adelante, pero nada más un adelantado. La inmunoterapia es un tratamiento que
va dirigido hacia ciertas características de los tumores, de las enfermedades malignas, y esto favorece o estimula la producción de defensas del propio organismo, a veces contra el tumor que se está atacando, y algunas veces, como sabemos, la inmunidad pasiva se da a través de medicamentos que atacan directamente el tumor, ciertas características específicas de ese tipo de cáncer. Perfecto. Hola. Hola, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Chitlali, y soy mamá de Mario. Mario. A nosotros nos atienden en el Hospital 20 de Noviembre. Nosotros llevamos 7 años con el tratamiento. ¿Qué edad tiene Mario? Mario tiene 10 años. Lo detectaron a los 2 años aproximadamente. ¿Qué le con 9 detectaron? meses. Platíquenos, ¿qué tiene? Leucemia linfoblástica aguda. Ok. ¿Cómo te diste cuenta para que la gente que nos esté viendo... Ok, eso es lo que quiero abordar. Es bien importante ese programa porque hay mamás que ignoramos muchas cosas. O sea, los síntomas con Mario fueron palidez, cansancio, lo grande de los ganglios y la incertidumbre que yo lo llevas al pediatra conmigo, me sucedió, y pues te mandan amoxicilina, paracetamol, y ves que la fiebre baja, ves que los ganglios ceden. Entonces, ¿qué dices? Sí está funcionando el tratamiento, es una gripa. Y entonces lo dejas pasar, pero al paso otra vez vuelve y vuelve. Entonces, qué bueno que se hagan estos programas por difusión. Y fíjate, lo que nos estás comentando es justo lo que dijo el doctor. Se te da un tratamiento, mejora, pero luego vuelve a recaer, ya no estamos sobre algo normal. Exacto, y después, como no llegaste a tiempo, las consecuencias y secuelas son más grandes. ¿Cómo está Mario ahorita? Porque Mario tuvo el tratamiento de los 3 años, recayó, se fue al sistema nervioso central, volvimos a entrar, volvió a recaer y ahorita recayó otra vez y otra vez estamos otra vez nuevamente en el tratamiento. Sin embargo, pues gracias al trabajo de los doctores, la doctora Luz Victoria Villegas, pues yo sigo teniendo a Mario, pero hay mucha ignorancia. Vamos desde y pues bueno, yo creo que es importante decirlo como mamá, desde los que llegan y te dicen, dale este juguito, con este se cura, pero no es cierto, o sea, ayuda a que a lo mejor, bueno, entre comillas, ayuda a que las secuelas de la quimioterapia, los estragos, no sean tan difíciles como lo que es que se les cae el cabello y que en un niño es bien difícil que los otros niñitos lo vean sin cabello, ¿no? Todos esos temas que se deben de abordar. Pero vamos desde el charlatán que llega a decirte que con eso se le va a quitar. ¿Y qué pasa? Que hay gente que abandona el tratamiento y ya regresan con los niños y ya no se puede hacer más. Entonces yo agradezco, al contrario, mi gratitud a que estos programas se lleven a cabo para que la gente tenga más conocimientos y como todo, yo lo puedo previvir, bueno, decir por carne, porque propia, que uno como mamá siente mucho miedo porque como cáncer, ¿no? Pero pues si alguien me está viendo y está padeciendo esto y ve a sus niños con estos síntomas, pues es peor quedarse sin hacer nada. Claro, pues muchísimas gracias por tu testimonio, porque así como dices, gracias al programa, ustedes son parte del programa y vale mucho más tu testimonio a toda esa gente que nos está viendo, porque tú, como dices, lo has vivido en carne propia. Sí, muchísimas gracias. Y a los médicos, ¿no? Al equipo de médicos, en mi caso del Hospital 20 de Noviembre, a la doctora Luz Victoria Villegas, a todos los enfermeros, que si no fuera por ellos, de veras que mi hijo no estuviera aquí. Mi hijo ya tuvo un paro de 15 minutos y ahí lo revivieron, otro de 3. Y ahí va neutropenia, o sea, y aquí están los testimonios de la ciencia, ¿no? Porque siempre escuchamos lo malo de la ciencia, pero no escuchamos lo bueno. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Gracias. Bien, tenemos una cápsula que nos habla de los diferentes tratamientos. Vamos a verla. Bueno, para el cáncer infantil se conoce que el tratamiento es multimodal. Esto quiere decir que involucra diferentes cosas de acuerdo al tumor o el tipo de cáncer infantil. En general, se puede dividir en 2 grandes grupos: el tratamiento dirigido, que involucra ya sea la cirugía del tumor por especialistas, o la radioterapia, o la quimioterapia intratecal, por ejemplo, inyectada directamente al sistema nervioso central. Por otro lado, tenemos los tratamientos generales sistémicos, que les conocemos nosotros así, que es, por ejemplo, la quimioterapia que se inyecta y va a través de las venas, haciendo su efecto en todo el cuerpo, sobre todo para aquellos tumores que o han sido diseminados, o para las leucemias y linfomas que se conocen como enfermedades ya diseminadas desde un principio, porque viajan a través de la sangre. Además de ello, tenemos que considerar otras 2 cosas,
que son el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas o conocido como trasplante de médula ósea, donde al niño o al paciente es necesario darle un tratamiento para que su médula ósea deje de producir células por sí misma y la médula ósea o la sangre con células progenitoras que se le trasplantan al niño sea la que ahora produzca las células que van a funcionar en ese paciente. Y la última que quisiera mencionar es lo que se conoce como terapia blanco. Son medicinas de última generación que van dirigidas específicamente contra una alteración molecular que tenga ese cáncer. Existen algunas leucemias o linfomas que ya se benefician de terapia blanco, donde el medicamento va dirigido hacia las células tumorales sin dañar tanto a las células circundantes o a las otras células del cuerpo. En general, de todos los tratamientos para el cáncer podemos encontrar efectos secundarios. En general, los efectos secundarios pueden ser agudos, es decir, en el momento que se está administrando este tratamiento, o pueden ser a mediano o largo plazo. Los tratamientos agudos son susceptibles o son posibles de que sean manejados por el oncólogo pediatra y nuestras enfermeras pediatras. Es la náusea, el vómito, que se pueden controlar bastante bien con los medicamentos que existen. A mediano plazo, al disminuir las defensas del organismo, pueden presentarse infecciones. De igual manera, el tratamiento en un hospital especializado es importante, ya que si un niño tiene una infección y está en tratamiento para el cáncer, debe acudir inmediatamente a un hospital para que se le puedan administrar antibióticos o antivirales o lo que el niño requiera. Y a largo plazo, en algunos pacientes se pueden observar algunos efectos en los sobrevivientes, algunos efectos en la talla, algunos efectos endocrinos que pueden ser también regulados o pueden ser ayudados por los especialistas, no solo los oncólogos, sino los especialistas que existen en los hospitales de alta especialidad. Doctores, ¿algo que quieran agregar sobre los tratamientos? Sí, como se comentó, el tratamiento para el cáncer es multidisciplinario, ¿no? Son las tres fases de tratamiento que se comentaron, pero lo más importante también es tener un diagnóstico temprano para poder disminuir esa intensidad en los tratamientos y disminuir también las secuelas que pueden llegar a presentar nuestros pacientes. Porque hemos escuchado mucho sobre el miedo a las secuelas, por eso le explicaba a la señora lo importante que es, digo, si hay secuelas, puede haber secuelas, pero está el niño vivo. Entonces, si se diagnostica más a tiempo o menor el tumor, es mucho menor la cantidad de secuelas que se puedan presentar por los efectos del tratamiento. Se dan tratamientos menos intensos, entonces sí disminuye el riesgo, pero igual, el riesgo está latente, ¿no? Que ante cualquier dosis del fármaco que se utilice pueden llegar a presentar secuelas, pero sí se trata de disminuir o sí se pueden disminuir esas secuelas si se diagnostican de forma temprana. Perfecto. ¿Algo más nos querías comentar, doctor, hace ratito? Sobre la terapia alternativa. Bueno, ahorita hicieron un comentario muy importante en el público de que hay personas o que les ofrecen jugos o les ofrecen alguna cosa que les... Veneno de alacrán, escuché. El veneno de alacrán azul, se los venden o se los promocionan como terapias que pueden curar el cáncer, y eso es algo súper importante. La verdad es que nada de eso está comprobado y al contrario puede tener efectos deleterios en el tratamiento y en la salud de los niños. Entonces, el único tratamiento que realmente sirve para nuestros pacientes pediátricos y para el cáncer infantil es lo que les estamos comentando ahorita, ¿no? La quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia. Pero nada de estos productos que promocionan como productos milagro realmente sirven para curar. Nosotros aquí en Diálogos nos importa mucho esto y peleamos mucho a la charlatanería, que tristemente existen muchos charlatanes que aprovechan la situación de desesperación de los pacientes y de los familiares, aquí de los padres de chicos con cáncer. Les dicen, no, yo te voy a dar algo que te va a funcionar. Entonces tienen que tener mucho cuidado porque ni les va a funcionar y, como dice la doctora, puede ser peor. Ya vimos que entonces son leucemias, linfomas, tumores del sistema nervioso, lo más frecuente que existe, niño, pero ¿qué otros tipos de tumores hay? Yo nada más complementando lo que decía Alejandra, creo que sí es importante. O sea, a lo mejor en 100 años van a decir cómo daban estos tratamientos, ¿no? Que la verdad sí son, pues a veces duros para los pacientes, que pueden provocar secuelas. Sin embargo, eso es lo que está ahorita científicamente demostrado que tiene una respuesta de curación. Y como decía la mamá de Mario, o sea, yo creo que en México habemos médicos excelentes y muchas veces es muy triste ver cómo los niños llegan tarde y no se pueden beneficiar
de estos tratamientos, ¿no? Entonces creo que eso es como el lema que nos tenemos que llevar el día de hoy. Existen otros tumores y otros síntomas que también son así como decía el doctor Juárez, a la mano, ¿no? O sea, por ejemplo, en los ojos hay un tumor que se llama retinoblastoma, que es un tumor de la retina que provoca una imagen blanca. Cuando nos tomamos una foto normalmente se ve rojo, ¿no? El reflejo rojo. Si vemos algo blanco, eso hay que tener mucho cuidado. Otro síntoma que puede ser así como visible, a veces son aumento de volumen en cualquier parte del cuerpo, que puede ser un linfoma, pero también pueden ser otros tumores, ¿no? Sarcomas o alguna otra cosa, pero eso nos lo tocamos y a veces le echamos la culpa a un golpe. Si me salió una bola, dice la gente. Entonces, o sea, las bolas siempre hay que investigar cuál es el origen. Ninguna bola es normal, ¿no? Ok. Otra cosa es el dolor. O sea, ningún dolor es normal. A veces estamos acostumbrados a que, no, pues es que todos los días que llego del trabajo me duele la cabeza, ¿no? O de la escuela me duele esto. O sea, ningún dolor es normal. Entonces, aquí eso te voy a interrumpir porque estos dolores del crecimiento, que eso los hemos escuchado. Yo me acuerdo, yo cuando era chico que me dolían las piernas me decían son dolores de crecimiento. Yo no lo escuché mucho. ¿Qué es? ¿Si existen o no? ¿O hay otra cosa? Pero es bien importante porque ya salió varias veces al tema. Yo te digo, yo me escuché que mi mamá me decía, aguántate. Claro, no, gracias a Dios no fue nada mayor, pero... No, estrictamente el dolor de crecimiento no existe. No existe, ¿ok? O sea, los dolores de crecimiento no existen, vamos a partir de eso. Así es, digo, no todos los dolores de crecimiento van a ser cáncer, o sea, definitivamente. Pero el dolor del crecimiento no existe. O sea, van a haber algunas otras enfermedades, por ejemplo, artritis o algunas otras situaciones que pueden dar dolor de huesos, pero no es normal. Okay. O sea, hay que recibir y sobre todo exploración del paciente, todo esto. Entonces, si hay un dolor, siempre hay que investigar cuál es la causa del dolor. No se vale que te digan es dolor del crecimiento, decir es normal. Claro, tómate tales pastillas durante un mes porque pues, se te quita, pero al cabo de un rato es complicado, ¿no? Luego, otro sitio que a veces también es visible, pues son los genitales. O sea, los niños, pues digo, cuando son chiquitos, las mamás los revisan y demás, y es relativamente rápido el diagnóstico y los niños llegan en etapas tempranas. Pero una vez que el chavo ya está grande, pues ya no lo revisa la mamá y no tenemos esa educación. Entonces también esta educación en las escuelas, en la casa, sobre todo de educación, pues de que es normal revisarte, explorarte, como las mujeres, ¿no? Hace 30 años seguramente lo de explórate los pechos, pues no era algo habitual. Y ahorita pues es algo que es rutinario. Entonces revisarse sobre todo los testículos. Así es algo importantísimo. Y bueno, lo del dolor de cabeza que ya comentaba el doctor Palomo en la cápsula, es importante. ¿Algo más? No. Ok, tenemos que hacer un corte. Sí, doctor. ¿Quería decir algo? Y si no, nos vamos a un corte y ahorita que regresemos lo retomamos. Oscar, sigue habiendo muchas preguntas porque ya vamos hacia la recta final del programa. Sí, todavía hay varias preguntas. Nos dice María Luisa Hernández, mi hijo constantemente tiene dolor de cabeza y ha perdido un poco el apetito. ¿Qué puedo hacer? Su mamá murió de páncreas. Y pues, también agrega, y otra pregunta, ¿la leucemia da por no comer? Mi niño tiene neuroblastoma estadio 4. ¿Hay posibilidades de vencer esta etapa? Nos pregunta Verónica Rojas. Bueno, hacemos una pausa y regresamos. ¿Qué tan bien duermes? Muchas veces pensamos que tenemos una buena calidad del sueño, pero ¿cuántos trastornos hay alrededor? Y en realidad, ¿tienes tu habitación, pues no sé, higiénicamente planeada para tener un buen sueño? Porque cualquier lucecita, por pequeña que parezca, eso puede transformar completamente el descanso de una persona. Y la verdad es que la mayoría no dormimos bien. Yo acuso de ser una de esas personas. Pero la próxima semana nos podemos dar cuenta cuáles son los buenos hábitos para tener un mejor descanso y qué tanto nos afecta de verdad el no dormir adecuadamente. Así que no se lo pueden perder en punto de las 9:30 de la mañana y si quieren venir, entonces marquen ahora al 53 41 44 35 y aquí nos podemos echar una buena pestañita. Vamos a ver el resumen de la segunda parte. Tipos principales de leucemia en la infancia, que es la linfoblástica aguda, que es la más común, que es más o menos el 80% de los casos, y la mieloide, que es el 20% de los casos. Bueno, el sistema linfático son donde se encuentran como nuestras células de defensa. Los ganglios, sobre todo, son como los cuarteles donde se guardan nuestros soldados que nos van a defender ante algún proceso de infección.
Y estos cuarteles, cuando hay algún proceso de infección, obviamente nuestro cuerpo va a requerir más armas para poder defenderse. Entonces estos soldados empiezan a agrupar, empiezan a crecer más, necesitan un cuartel más grande para poder estar. Para la leucemia el diagnóstico es por un aspirado de médula ósea. Entonces, cuando tenemos un paciente que sospechamos que puede tener leucemia por todos los síntomas que ya vimos, en el caso de los linfomas, como menciona el doctor Baños, pues tenemos generalmente adenopatías o ganglios en alguna parte del cuerpo y ahí el diagnóstico se hace por la biopsia del ganglio linfático. Algunos, como las leucemias o los linfomas, pueden curarse con pura quimioterapia. Pues los trasplantes de células madre, ¿no? De células hematopoyéticas, que se usa también como una herramienta en algunos casos de leucemias. El pronóstico en general para el cáncer en la niñez es bueno. Depende de la etapa en la que nosotros diagnosticamos la enfermedad, del tipo de enfermedad, de los tratamientos que nosotros damos. Como se ha reiterado, el diagnóstico oportuno favorece que el tratamiento sea menos intenso, sea más corto. Entonces, si estos pacientes presentan nuevamente el tumor, pues nosotros tenemos que dar un tratamiento más intenso, ¿no? Mitad de los pacientes que van a tener, por ejemplo, linfoma de Hodgkin, que es una variedad, no van a tener ningún síntoma más que el crecimiento ganglionar. Bueno, eso solamente es parte de lo que hoy ha ocurrido aquí en Diálogos en Confianza. Tenemos todavía más llamadas y comentarios. Mayra Rebels de Infante nos dice: hablen por favor de las enfermedades raras, ya que mi hijo no tiene en control el hematólogo pediátrico por padecer mastocitosis. Fue una gran odisea que algún doctor lo pudiera determinar por ser una enfermedad rara, tanto para mí como para mi bebé, porque nació con la enfermedad, como para nosotros los padres fue muy doloroso llegar y recorrer todo este camino. Yasmín P. Villada: entendí que los dolores en rodillas y piernas son un síntoma de que algo anda mal. Mi hija los padece, solo los dolores de rodilla y piernas. La he llevado al médico y me dicen que es por el crecimiento otra vez. ¿Esto es real y normal? ¿Esos dolores que mencionó deben tener continuidad y persistencia o solamente son de vez en cuando? Por otro lado, nos preguntan: ¿los ganglios inflamados en la garganta pueden aparentar infección y aunque no tengas les puede provocar tos? Gonzalo Fernández nos dice: ¿qué tanto puede ayudar para el cáncer en edades pediátricas el factor de transferencia? Abifail Gómez: mi hijo se enferma de tos cada mes. Lo llevo al médico porque también tiene temperatura y le doy el medicamento a su hora exacta. Mi preocupación es que se enferma cada vez y hace un mes el antibiótico no le hizo efecto, sudaba demasiado todas las noches. ¿A qué se pueden deber estos cambios? Julie Loani: tengo una nena de 4 años y se queja de que le duelen mucho los pies, llora de dolor, pero el pediatra dice que es por el crecimiento. ¿Qué estudios le puedo hacer? ¿Dónde le pueden dar un buen diagnóstico? Edna Rodríguez: mi hermano, hermana y padre tuvieron cáncer. Un hermano con retraso mental severo le dio primero en testículos y después en la aorta. Murió el año pasado. Se quedó y nunca permití las radiaciones. Decidí hacerlo feliz por lo que le restaba de vida. Y así fue el camino. Yo tengo una duda. Mi hija de 7 años, nos dice Meni Gutiérrez, tiene la parte baja del cuello un gordito. ¿Me pueden decir si esto podrían ser ganglios inflamados? Claudia Bendaño: todos los niños con ganglios, aunque sean muy pequeños, requieren de un estudio sanguíneo para la valoración integral. ¿Cuándo se sugiere biopsia? Muchas gracias. Tengo una sobrina, nos comparte Brent Nava, de 11 años con cáncer linfoma de Hodgkin, y ahora le programaron un trasplante de médula con sus propias células. ¿Qué garantías hay y qué posibles secuelas puede tener? Janet Cruz: mi hija apenas cumplió 1 año y hace un mes le realizaron un estudio de la sangre y el diagnóstico fue anemia macrocítica, rinofaringitis viral. Desde su nacimiento sufría de reflujo y al 3er mes enferma de resfriado. Lo más inusual es que su temperatura no se eleva tanto, está en los 35 grados o 37.9 grados. ¿Puedo considerarlo como un dato de alarma? André, la obesidad infantil es un factor
para el cáncer, sería de gran importancia que se llevaran talleres en las escuelas para enseñar a los padres a dar una alimentación nutritiva y saludable. Está en nuestras manos la salud de nuestros seres queridos, les dan alimentos chatarra. Y alguien más recomendaba, si la prevención es parte importante, bueno, la prevención en el cáncer no, es la detección oportuna. Pero decía, hay ciertos alimentos como los antioxidantes que pueden entonces ayudar a tener una mejor calidad de vida. Pero yo sé, cuando hablamos de, por ejemplo, antioxidantes en adultos, recuerden que ya tuvimos una plática sobre la alimentación adecuada y lo pueden revisar en YouTube. Sí, los antioxidantes son buenos, pero una dieta balanceada y adecuada, porque es decir, las berries estas son antioxidantes que me voy a comer un barril al día, evidentemente no. Entonces, nada más comer adecuadamente. Doctores, vamos a arrancarnos a contestarle al público. ¿Los agroquímicos son peligrosos y pueden causar cáncer? Sí, se consideran dentro de los factores de riesgo, especialmente para el desarrollo de leucemias, desarrollo de algunos linfomas también. Ok. Mi hijo tuvo TEA, no sabemos lo que es, tenía dolor y convulsiones con mucha fatiga. En el ISSSTE no me han hecho caso. ¿Qué hago? Pues ahí le recomendamos que si persiste con los síntomas y ella ve que no mejora a pesar de las revisiones, que acuda a urgencias, ¿no? Si tiene el servicio ISSSTE, IMSS o el servicio que tenga y no mejoran los síntomas, acudir al servicio de urgencias para que se revise al niño de manera íntegra. Perfecto. ¿La anemia puede condicionar leucemia? La anemia es una enfermedad que también es relativamente común en la edad pediátrica, pero no condiciona leucemia, como el caso que nos estaban diciendo, la anemia macrocítica, no por eso se va a desarrollar una leucemia. Más bien la leucemia produce anemia como uno de los síntomas. ¿Es peligroso calentar la comida en el microondas? Y si sí, ¿por qué? ¿Puede causar cáncer? Pues creo que ya hay muchísimos mitos, ¿no? Pero estrictamente no está demostrado que lo haga. Perfecto. ¿Existe algún estudio médico normal que diagnostique el cáncer en los niños? No, ninguno. El diagnóstico se hace hasta que el niño tiene los síntomas y hasta que tiene la sospecha. Ninguno se puede hacer por adelantado esperando diagnosticarlo previo. Mi hija tiene sudoración excesiva, ¿qué hago? Si se acompaña de otros síntomas como pérdida de peso, fiebre o la presencia de adenopatías de ganglios, se tiene que valorar. Perfecto. Mi hijo tiene dolor en los pies y en los brazos y le dicen que es dolor de crecimiento, ¿qué hago? Hay dos llamadas del estilo. Pues lo que mencionamos hace un rato, ¿no? No normalizar una molestia, un síntoma. Aunque fuera dolor porque el niño está creciendo, tiene que recibir una atención. Pero si dijimos ahorita que no existían los dolores de crecimiento. Sí, por eso. Como no existen y como hay dolor, entonces hay que buscar cuál es la causa de ese dolor. Perfecto. Mi hija de 7 años tiene ganglios, no nos dijo dónde. ¿Qué hacemos? Ya comentaron los doctores, si hay ganglios puede ser que haya tenido una enfermedad infecciosa. Si no mejoran esos ganglios o desaparecen en 2 semanas, hay que checar qué está pasando. ¿La medicina alternativa funciona para el cáncer? Bueno, como ya comentamos, realmente no. Muchas veces la medicina alternativa puede interferir inclusive con nuestros mismos tratamientos. Ok. ¿Las células madre funcionan para el cáncer en niños? Sí, las células madres son una herramienta más que tenemos para poder usar tratamientos agresivos o sustituir la médula ósea cuando está enferma. Les recomendamos ver nuestro programa de células madres. Aquí sí, en este tema del día de hoy, aquí sí sirven las células madres, no en todo lo demás que les inventa que funcionan. Sí. Si el cáncer está causado por emociones reprimidas, ¿por qué les da a los niños desde chiquito? Bueno, no hay ningún estudio que avale que el estado emocional o estado psicoemocional de los pacientes de los niños sea como un factor de riesgo. Ni en adultos. Desencadenante de cáncer. Entonces no está demostrado que las emociones causen cáncer. Para que rompemos ese es otro mito que existe. Mi hijo tiene dolores de cabeza y se le quita mucho el hambre. Su mamá tuvo cáncer de páncreas. ¿Qué hago? Yo le recomendaría ir muchas veces vamos al pediatra, pero si tenemos duda, mejor directamente pedir una interconsulta con un oncólogo pediatra. Ok. ¿La leucemia puede estar causada por no comer? No. ¿Qué pronóstico tiene mi hijo si tiene un neuroblastoma, que es un tumor del sistema nervioso central grado 4? El pronóstico no es tan bueno, sin embargo hay posibilidades de que se cure el paciente. Las posibilidades en neuroblastoma, específicamente etapa 4, pueden ir alrededor del 50% de posibilidades de curación. Bien, doctores, tienen una campaña, quisiera que nos la mencionaran. Sí, este año la agrupación mexicana de oncohematología, como precisamente nos hemos percatado de esta situación en el país, porque aquí en México 7 de cada 10 niños se diagnostican en estadios tardíos, en estadios avanzados de la enfermedad.
Y eso ha impactado mucho en la sobrevida global también del cáncer en nuestros niños. Estamos hablando que en México aproximadamente 51% de los pacientes se curan. Entonces, el objetivo de esta campaña es precisamente dar a conocer estos datos, dar a conocer los signos y síntomas de alarma y de sospecha del cáncer infantil para poder incidir en el diagnóstico y tener un diagnóstico de forma oportuna y de forma temprana para poder incrementar también esta sobrevida. Y vamos a abarcar varias esferas, ¿no? La primera sería los médicos, porque como han hablado pues, varios de los testimonios, existe una ignorancia también en la población médica. Entonces, seguir con nuestros cursos, pero sobre todo insistir en ese compromiso que necesitamos en la sociedad civil, de que todos, o sea, incluso aunque no tengamos hijos, pues somos, digamos, una herramienta de información. Entonces, así como platicamos luego de otros temas, tratar de transmitir esta información para que se corra la voz y todos estemos como comprometidos con diagnosticar oportunamente. Perfecto. ¿Los ganglios en la garganta pueden causar tos? Pues sí, depende del tamaño de los ganglios, pero sí pueden ocasionar esa sintomatología. Y muchas veces la tos se asocia a una infección de vías respiratorias que tiene ganglios crecidos, pero si los ganglios persisten ya que pasó la infección, vayan al doctor. ¿El factor de transferencia sirve en cáncer infantil? No. Ok, no sirve, perfecto. Mi niño suda mucho, tiene tos y fiebre cada mes, ¿qué hago? Buscar la atención de su hijo, buscar si es derechohabiente en el hospital que le corresponde, si no es derechohabiente puede ir a algún instituto como los que estamos nosotros, Instituto Nacional de Pediatría, Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Perfecto. Mi hijo tiene 4 años y tiene dolor de pies que lo hace llorar, ¿qué hago? Lo mismo, hacer como el énfasis en la revisión, ¿no? Buscar el dolor de pie pensando en cáncer, pues puede ser una leucemia, un tumor óseo, entonces hay que buscar los estudios que nos orientan a buscar esos diagnósticos específicamente. Sí, y a veces son estudios simples, ¿no? A veces, como había otra pregunta que era, ¿qué estudio me puedo hacer para, digamos, diagnosticarlo? Como veíamos, no hay estudios como el Papanicolau o la mastografía en adultos. Entonces, estudio simple como una radiografía puede sacarnos de duda. Pero no la tomen ustedes si no saben por dónde va la cosa. Sí. Mi hija tiene un gordito en la parte baja del cuello. Pueden ser ganglios. Es imposible que te contestemos. Llévalo al médico que le revisen la zona del cuello. ¿La obesidad infantil es un factor de riesgo para cáncer? Sí, está demostrado que la inflamación puede predisponer, o sea, no es un factor único, pero sí se ha visto una mayor incidencia en esa población. Y no solo eso, la obesidad infantil tiende a trascender a la edad adulta, donde sí se vuelve un factor de riesgo para muchísimos cánceres diferentes y otras enfermedades no necesariamente relacionadas con el cáncer. ¿Todos los ganglios crecidos, me imagino, requieren valoración? Pues sí. O sea, tienen que acudir para evaluación, sobre todo si han persistido después de tratamientos o se acompañan de algunos otros síntomas. Ok, mi sobrina tiene un linfoma de Hodgkin y la van a trasplantar. Quiero saber cuáles son las complicaciones, las secuelas de esto y su pronóstico. Pues es difícil contestar esas preguntas porque no conocemos a los pacientes. Puede haber, pero también puede ser que salga bien y probablemente sea un trasplante autólogo y las secuelas son... ¿Qué quiere decir un trasplante autólogo? Que tú mismo donas tus propias células para, digamos, recuperarte. Entonces, las posibilidades de rechazo y eso son bajas. Ok. Mi hija tiene anemia macrocítica y rinofaringitis no le sube la temperatura más de 35. Esto me ha causado mucho susto. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es una anemia macrocítica, doctores? Primero expliquémosle al público. Una anemia macrocítica es aquella en la que el glóbulo rojo está más grande de lo que habitualmente debe de medir. Y estas normalmente son causadas por deficiencia de ácido fólico o de vitamina B, del complejo B. Entonces necesita estudio, necesita buscarse esta causa y dar el tratamiento y probablemente no tenga mayores consecuencias. Y probablemente no tenga nada que ver con el cáncer. Ahora me han preguntado, ¿qué tienen que ver los trasplantes? ¿Por qué cáncer? Trasplante de médula ósea, ya hicimos un programa, es importante que lo sepan, cuando se da tratamiento se matan todas las células malignas y como bien la raíz de estas células está en la médula ósea, se limpia totalmente la médula ósea y se queda sin células, se trasplanta para que crezcan células nuevas. Doctores, ¿algo que quieran comentar antes de irnos? ¿Se nos vino el tiempo encima? Pues para mí es algo muy importante, después de haber hablado de tantas secuelas, de pronóstico, de síntomas y todo esto, pues dar mi opinión en relación a los niños con cáncer. Ellos viven vidas normales, ellos no tienen en cuenta estas secuelas y aún con las secuelas presentes siguen viviendo vidas normales. Ellos no
pueden, o más bien no viven una situación como la que vivimos los adultos con enfermedades. Ellos integran esta enfermedad a la vida y lo ven como un parte del proceso normal. Y en cuanto al tratamiento, nosotros ya hablamos de los tratamientos médicos contra el cáncer, pero también hay tratamiento multidisciplinario del resto de especialistas en un hospital, los enfermeros, trabajadores sociales. Este es un trabajo multidisciplinario de gente que nos dedicamos a esto. Perfecto. ¿Su campaña dónde va a aparecer? Va a aparecer, tenemos una página en la cual pueden ingresar, también es www.salvalos.mx, y en la página de la agrupación también. ¿Qué es? Es www.amop.org. Perfecto, esto va a aparecer en nuestras redes sociales. Oscar, mil gracias. Y gracias a todas las personas que se comunicaron y que compartieron sus preguntas. Y le queremos agradecer especialmente al público que nos acompañó el día de hoy. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por tu testimonio. No se asuste, señora, vamos a ver qué tiene. Éxito con ese trasplante de este fin de semana. Y muchas gracias a todos ustedes, especialistas. Gracias por estar aquí con nosotros. Y nos vemos el próximo lunes. Esto fue Diálogos en Confianza. Gracias.